abro mi corazón y la recibo, porque es una semilla incorruptible que permanece para siempre. Y mi corazón anhela que tú puedas sembrarla y que pueda germinar, crecer y dar frutos en gran manera. Y que pueda actuar esa palabra con el propósito por la cual tú la enviaste. Que sea poderosamente y la gloria sea a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en gran manera. Realmente amar a Dios y amar al prójimo es algo que no podemos obviar. Es una acción. Yo tengo que amarle a Dios y amarle a mi prójimo. Y yo no puedo decir yo le amo a Dios, pero ¿cómo se mide? ¿Cómo se sabe cuando yo le amo a Dios y le amo a mi prójimo? ¿Cómo? Porque todo el mundo te va a decir si yo le amo, yo te amo. Pero el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es lo que Él dice. Porque la forma de poder medir algo es con acciones. De tal manera amó Dios al mundo, ¿y qué hizo? Dio a su Hijo. Entonces, es algo que usted y yo, mi querido, debemos de practicar. Debe ser parte de nuestras vidas, amarle a Dios por sobre todas las cosas de nuestro prójimo. Y eso, como dijo Raúl, y Dios puso también en mi corazón, los mandamientos de Dios no son gravosos, ¿verdad que no? Porque cuando hay algo que Dios manda o pide, y a mí me cuesta, vamos a decir, obedecer, entonces, ¿qué dice en primera de Juan 5:3? Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor de Dios. Pues este es el amor a Dios. Ahora, ¿cómo yo sé que le amo a Dios? Decirle que está al lado. Pues este es el amor a Dios. Coma. ¿Qué dice? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Quiere decir que si Jesús manda algo y a usted le cuesta y no puede, hay algo en mí que no está bien y que tiene que ser transformado, tiene que ser cambiado por Dios. Pero eso, ¿cómo se logra? Arrepintiéndome. Porque muchas cosas que Dios mande yo no puedo cumplir, por ejemplo, que no puedo cumplir o me está costando o va en contra de lo que hay en mi ser. Puede ser una herida o me enseñaron de una manera distinta con quienes me crié. Pero si ocurre eso, yo no puedo estar poniendo en tela de juicio o cuestionándole a Dios por qué Él pide eso, por qué Él manda eso. Porque Jesús, ¿qué hizo? Nació sin pecado, murió sin pecado, toda la vida fue obediente a Dios. Él le obedeció. Entonces, si hay cosas que no podemos obedecer, es porque hay problemas en nuestros corazones. Y hay que reconocer, rendirnos a Él, entregarnos a Él, y Él te sana y te restaura. Y el domingo pasado hablé de Mateo 24 y 25, y te resumo en 1 minuto, en 2 minutos, que hablamos que Mateo 24 y 25 habla de la segunda venida del Señor, no del rapto. El rapto fue revelado al apóstol Pablo. No habla el Antiguo Testamento del rapto. El rapto no tiene señales, puede ocurrir en cualquier momento, pero la segunda venida sí tiene señales. Y todo esto de guerra, rumores de guerra, son señales de que su segunda venida está a las puertas. Pero ante eso ocurrirá el rapto. Y todo Mateo 24, 25 habla de su segunda venida, pero en el capítulo 25 de Mateo habla el Señor de cómo Él nos quiere encontrar a nosotros. Pero también en la última parte habla del juicio a las naciones. Y en Mateo 24, o sea, Mateo 25, hay un versículo clave, porque estas son palabras del Señor Jesús. Mateo 24,
45. Mateo 24, 45 dice así. Palabras del Señor Jesús. ¿Quién es pues el siervo? Decirle que está al lado. Fiel y prudente. Una vez más. Fiel y prudente. Al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Verso 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Pero hay que tener algo en cuenta. Y la pregunta es, ¿Jesucristo es mi Señor? Cuando venga su Señor, dice, Él es tu dueño, Él es tu amo, hago todo lo que me dice, Él es dueño de mi voluntad, o yo mismo soy Señor de mi vida y decido lo que hago. ¿Se comprende? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Entonces, cuando habla de fiel y prudente, está terminando el capítulo 24 de Mateo. En el 25 habla de la parábola de las 10 vírgenes. Esto yo te voy a dar como tarea. Y la parábola de las 10 vírgenes, ¿de qué habla? De la prudencia. ¿Usted quiere saber a qué Jesús se refería cuando dijo fiel y prudente? Entonces lea la parábola de las 10 vírgenes y va a entender lo que es la prudencia. Seguido la parábola de los talentos. Y ahí va a entender a qué Jesús se refirió fiel y prudente. Por eso dijo que Él nos quiere encontrar así cuando venga. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que estar preparados. ¿Qué dice el verso 44? 2 versos antes. Miren lo que dice el 44. Por tanto también vosotros, decirle que está al lado, estad preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Cuando menos esperás, ahí va a venir. ¿Y en qué condición estoy? ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo estoy con Él? ¿Es gravoso para mí sus mandamientos o me encanta? Me encanta honrarle con mis bienes, ayudarle a los necesitados. Me encanta decir la verdad siempre. O me cuesta. O me salta todas las venas porque quiero mentir, que da calambre. Entonces es pesado su mandamiento si no puedo obedecerlo. Pero si le puedo obedecer, es un deleite. Pero ¿quién decide obedecer? Usted. Entonces te doy un consejo. Nunca cuestiones los mandamientos de Dios. Porque si lo haces en esa área no vas a ser libre. Vas a ser esclavo del pecado y vas a practicar el error y nunca le vas a obedecer a Dios en esos puntos. Entonces no cuestiones y decirle, Señor, esto no estoy pudiendo cumplir. Yo no quiero ser así. Perdóname. Me humillo delante de ti. Transfórmame, cámbiame, Señor. Y Él te liberta, Él te cambia y vas a empezar a querer hacer. Porque muchas veces no entendemos qué es lo que es eso de que si me dan en la mejilla tengo que darle la otra. ¿Qué es eso? Pero yo lo creo, tengo fe porque creo que Dios pidió eso. Y doy la otra mejilla y empiezo a ser transformado. Ya internamente no hay una oposición para lo que Dios está pidiendo. ¿Me está siguiendo? ¿Está comprendiendo lo que le digo? Pero si te está costando, entonces es gravoso. Y acá dice, por tanto, también vosotros estad preparados. ¿Y pero por qué? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y al terminar la parábola de los talentos, hay una parte que dice el juicio a las naciones. Y empieza en el verso 31 del capítulo 25 de Mateo. Mire bien, estas son enseñanzas y palabras del Señor Jesucristo. Y sinceramente cuando yo las leo, son demasiado duras. Porque hay gente que no le da importancia a esto que ahora vamos a leer. Sin embargo, parece inofensivo, pero para Dios somos malditos, somos hacedores de maldad.
porque no estamos practicando. ¿Por qué? Porque el amar a Dios se demuestra. Y el amar al prójimo, decirle que está al lado, también. Y son los dos mandamientos. Si yo nací de nuevo y soy un verdadero hijo de Dios y empiezo a crecer, no va a ser pesado lo que Él manda. Al contrario, voy a querer ser generoso. No, Dios me dice que no tengo que mentir. No, yo de por sí voy a querer decir siempre la verdad. Voy a querer tratarle bien a la gente. Voy a ser generoso. Porque eso se practica, no es algo que Dios te tiene que imponer. Porque si está en la posición que se te impone, entonces hay un serio problema en tu corazón. No le estoy pareciendo en nada a Jesús. De vos nace el querer hacer bien las cosas, el tratarle bien a la gente, el cumplir en tu trabajo. Cualquier persona que no le conozca a Cristo te va a decir que está mal mentir. ¿O usted qué cree? No porque esté acá. Cualquiera sabe que mentir está mal, que robar está mal, ¿verdad que sí? Por eso te van a meter preso. Entonces, de mí nace el querer hacer bien, porque hubo un nuevo nacimiento, me arrepentí y Dios me engendró. Entonces, al nacer de nuevo, al tener la nueva naturaleza, porque nací de nuevo, ya no soy este que nació y que mis padres me dieron la vida. Porque este Rodolfo que nació quiere mentir, quiere hacer todo lo malo y disfruta. Pero cuando nací de nuevo, ese ser espiritual que nació es engendrado por Dios y tiene que desarrollarse y crecer y quiere hacer bien las cosas. Pero hay un problema si te tienen que traer a la iglesia forzado. Hay un problema si tu niño te trae a la iglesia y no vos a él. Pero de hecho que eso pasa en otra iglesia, no acá. ¿Verdad que no pasa acá eso? Entonces es un problema. Y no tengo que culparle a Dios. No es que Dios tiene que cambiar sus mandamientos, o no es que yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy para razonar si lo que pide Dios es correcto o no, porque Él es el dueño de todo. Nada es mío, nada me pertenece. Entonces yo tengo que entender que si tengo esa actitud de reverencia, va a haber un cambio. Y acá en Mateo 25, 31, voy a dar este relato y voy a comparar con Isaías capítulo 58 y va a ver la relación que hay. Pero aquí hay una acción. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces decirle que está al lado: no seas cabra. La verdad es que yo no sé luego cómo dice la cabra. Por lo menos creemos que ve, dice la oveja, pero la cabra no sé cómo hace. No sé si alguien es cabra acá, me puede mostrar cómo es, cómo suena. Serán reunidas y apartará el pastor las ovejas de los cabritos, porque los cabritos, las cabras son malas y te persigue hasta hacerte daño, porque es malo. Esa es la cabra. Y puede que haya cabra en la iglesia, no levante su mano. ¿Puede haber cabra? Decirle que está al lado. Por supuesto que puede haber. Ahora, ¿quién decide ser cabra o oveja? ¿Es culpa del diablo? ¿Es culpa de Dios? Vos decidís si vas a mentir o vas a decir la verdad. Entonces, esto es algo real. Verso 33. Y pondrán las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda.
Y el Señor ya sabe quién es oveja y quién es cabra. ¿Verdad que sabe? Perfectamente sabe identificar. Si Él ve lo que hay en mi corazón. Dice acá, verso 33, 34. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid. ¿Qué dice? ¿Cómo les llama a las ovejas? ¿Cómo les llama? Benditos de mi Padre. Benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 35. ¿Por qué? Y acá están las acciones. No es nomás yo oro y ya está, no. Tuve hambre, ¿qué quiere decir? Que va a haber gente que va a pasar esa necesidad, ¿sí o no? ¿Y qué debo hacer yo cuando alguien tiene hambre? ¿Cuál es la acción? ¿Orar nomás? Darle de comer. Va a haber gente que va a tener sed. ¿Y qué tengo que hacer? Darle de beber. Va a haber gente, dice, fui forastero y me recogisteis. Por eso son benditos. Porque hay unas acciones que forman parte de su persona como hijo de Dios. Porque es luz, ejemplo y testimonio donde vaya. Porque es lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios y obedece. No es gravoso. Ahora, usted no le va a dar de comer a todo el mundo. Y tampoco le va a dar de beber a todo el mundo. No me malinterprete. Pero siempre va a haber alguien con estas características que usted va a saber. Y decirle que está al lado, ese es tu prójimo. Me volvería loco si tratase de solucionar el hambre de todo el mundo. Pero Dios te va a hacer saber la necesidad de alguien. ¿Y qué hacía Jesús? Yo me iré y le sanaré. Yo me voy a ir, decía Jesús. Pero ¿qué pasaba con ese hombre que estaba, ya no me va a dar tiempo de leer la historia del buen samaritano, pero estaba el sacerdote el levita que pasaron y le vieron a ese hombre maltrecho y miraron hacia arriba y pasaron de largo. Pero el buen samaritano le puso su cabalgadura, le dio de comer, vendó sus heridas, le dio un alojamiento, le cuidó. Y en ese momento, durante esa enseñanza, le preguntaron a Jesús quién era nuestro prójimo, en qué implicaba amar a mi prójimo. Y Jesús dio la enseñanza al buen samaritano. ¿Y saben cómo cierra esa enseñanza? Jesús, cuando explicó lo que hizo el buen samaritano, que le ayudó, le dio todo, ¿sabe cómo cierra ese relato? Lucas 10:37. Le doy el final nomás ya, porque ya no me va a dar tiempo. Y Jesús dijo, el que usó de misericordia con él. Después de que Jesús dio el ejemplo del buen samaritano y que hubo el sacerdote, el levita, que le vieron mal a la persona, pasaron, le vieron, no hicieron nada. Pero el buen samaritano accionó. ¿Qué dice Jesús? ¿Cuál es el mandamiento de Jesús? Ve y haz tú lo mismo. Entonces, esa última parte, ¿cómo yo tomo? Lo tomo a la ligera. Cuando dice, ve tú y haz lo mismo. Vuelvo a reiterar, usted no va a solucionar el problema del mundo. Pero ¿cómo reacciono cuando veo una situación específica? Me voy al hospital a orar por la persona, le llevo algo. ¿Cómo? Porque eso forma parte de mi ser, de mi vida, como luz, ejemplo, hijo de Dios. Sus mandamientos no son gravosos. Me deleito, es un placer ir a ayudarle. ¿Saben por qué? Porque usted disfruta y se goza cuando se va y le ayuda al necesitado.
Pero el que no entiende quiere recibir. Y solamente cuando recibe es feliz. Y cuando no recibe se frustra. Porque no entendió lo que es amar. Amar no es recibir. Amar es, más fuerte, dale un fuerte aplauso al Señor. Amar es dar. Entonces yo me gozo porque me voy a ayudarle al necesitado. Por eso tenemos el Ministerio de Semilla de Amor. Tienen su oportunidad los siguientes domingos de traer alimentos no perecederos, colocar, y eso se le entrega a los miembros de esta iglesia que tienen necesidades. Ese es el objetivo. Ahora en el proceso, yo creo que vamos a ir dándole después a personas de afuera también. Pero primero los de la familia de la fe, los que están acá, los que son visibles. Porque todos podemos tener una necesidad. Podemos tener una persona enferma. Yo he tenido un papá 11 años postrado en cama. Y sé lo difícil que es. Después mi mamá, cuando se empezó a quedar postrada, le clamé a Dios. Y en un mes le llevó. O sanarle o llevarle, porque nosotros no vamos a poder soportar. 11 años le tuvo a mi papá y vi que mi mamá empezaba a tener esos síntomas. Y dije, acá pasa algo. Y hoy día te pongo la firma que en las casas hay gente postrada en cama que no conoce la luz del sol. Te pongo la firma. Que quedó postrado, que no tiene nada. O ancianos que no tienen jubilación, no tienen trabajo, no tienen nada. Y puede ser tu vecino, ¿verdad? ¿Y qué hacemos ante esa situación? No me malinterprete, no es que usted le va a mantener, pero es como reacciono cuando llega a mis oídos o a mi vista la necesidad de alguien. ¿Cuál es mi reacción? ¿Es gravoso o me deleito ayudando? Entonces, ve y haz tú lo mismo. Entonces, volviendo a Mateo 24 y 25, sobre todo el 25, en el verso 35, porque tuve hambre, o sea, ¿por qué son benditos del Padre? Porque tuvieron hambre y ellos les dieron de comer, porque hubieron gente que tuvieron sed y le dieron de beber, porque fueron forasteros y le recogieron. Número 36, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Verso 37. Entonces, decirle que está al lado, los justos. Miren cómo Dios se refiere: benditos de mi Padre y justos. Porque hay una acción. Porque yo puedo decir yo amo, pero no hago nada de esto. Me conduzco como el sacerdote y el levita. Veo la situación y... Pero mira, ahí está. Entonces no es bendito. Porque Jesús no pasaría de largo, Jesús se quedaría. ¿O no? ¿Qué cree usted? Entonces los justos le preguntan al Señor: ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Porque querían saber. Pero acá hay una revelación y una enseñanza profunda del Señor Jesucristo. Verso 38. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? 39. ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? 40. Y respondiendo el rey les dirá, miren la respuesta del Señor: de cierto os digo que cuando lo hicisteis
a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, mírale que está al lado, ese es, mírale, a mí lo hicisteis. Ahora vamos a entender algo. Cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, te perseguía a vos, no a él. Pero le dice el Señor: ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Por qué? Porque somos su cuerpo. Y una cabeza sin cuerpo es incompleta, ¿verdad? Y un cuerpo sin cabeza también. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hagamos entre nosotros es el amor al prójimo, pero se demuestra. Ahora, cuando dice estuve desnudo y me cubristeis, te voy a dar un dato. Si vos te enterás de algo que tu hermano está haciendo y no es correcto, no tenés que publicar, no tenés que ponerte feliz por eso. Porque si te pones contenta porque le fue mal a alguien, entonces hay un problema en tu corazón. Y yo tengo que cubrir eso. No estamos hablando de que se hizo algo indebido. Yo voy a apañar eso, pero no tengo por qué ventilar y avergonzarle. ¿Me está comprendiendo? Tengo que y orar por él, bendecirle, pedirle a Dios que le levante, que le sane, que le restaure. Porque yo puedo estar también en esa situación el día de mañana. Me cubristeis. Estuve desnudo y me cubristeis. Lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeñitos. A mí lo hicisteis. 41, sí. Entonces dirá también a los de la izquierda. ¿Cómo le llaman a los de la izquierda? A los de la derecha le llamó benditos de mi Padre, los justos. ¿Cómo le llaman a los otros? Malditos. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 42. ¿Por qué? ¿Verdad que es fuerte? Pero el que cree en Cristo, el que nació de nuevo, le cubre al desnudo, le da de comer al que tiene hambre. No sé si me estoy explicando. Porque fue engendrado por Dios, porque nació de nuevo, porque es un hijo de Dios verdadero, porque es un verdadero discípulo. Acciona. No le tienen que estar forzando. No es gravoso ni pesado los mandamientos de Cristo, los ejemplos que Cristo nos dio. Nos deleitamos en imitar el ejemplo de Cristo, porque nadie te tiene que estar obligando ni forzando. Te nace naturalmente porque fuiste engendrado por Dios. Pero hay gente que es engendrada y decide tener esta postura, estos comportamientos, y se apaga, se muere, no comprende, toma en poco, no entiende, no escudriña la palabra de Dios, no trata de saber a profundidad cuál es el corazón de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Porque este es el corazón de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Quiere decir que él se enteró, sabía de alguien que estaba en esa situación y no accionó, no hizo nada. Como el levita y el sacerdote vieron la situación y pasaron de largo. Y Jesús le dijo: ve tú y haz lo mismo. Pero se refiere a lo que hizo el buen samaritano. No dijo: haz lo mismo que el levita y el sacerdote, pasá de largo. No. Es un mandamiento del Señor. Porque si esas cosas no ocurren, ¿cómo vamos a estar nosotros unidos? Miembro, juntos el cuerpo y la cabeza de Cristo, todos unidos. Amarnos unos a otros y amarle a Él. Pero si hay celos, envidia, no pueden estar juntos.
No puedo sentarme yo con el hermano si tengo envidia, celo, o si le debo plata o hablo mal por él. Él entra por esta puerta, yo entro por la otra. Y después ya no tiene el lugar y tiene que buscar otra iglesia. Y se va a otra iglesia y hace la misma cosa. Entonces, ¿por qué hace todo eso? Porque es una cabra. Las ovejas son tan tiernitas. Vos sabías que impresionante es lo tierno que son. Impresionante. Es así como cuando vos le mirás a él. Esas situaciones. Y te dice, hay problema, ya arreglé acá, tranquilo, ya. ¿Me entienden? Entonces, mi conducta es lo que habla de mí. No le culpe más a nadie. Sos vos el que tenés la palabra y decidís si haces o no haces. Pero no haces y me voy a ver con Dios. No hago y me voy a ver con Dios. No le culpes más a nadie. Entonces no va a haber excusa de decir yo no sabía. Porque está escrito. Y si hay cosas que no puedo predicar acá, porque en un domingo no vamos a predicar, usted tiene todos los días de la semana para escudriñar. Y tiene que hacerlo. No puedo invertir mi tiempo. Imagínense si me preocupo todo por ganar, por hacer esto, por hacer dinero, y se va todo en trabajo, en todo lo demás, y no tengo mi devocional, no le busco a Dios. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo si pierde su alma? No te sirve de nada. Si así desnudo como viniste, así te vas a ir. Es más, cuando naciste alguien te tuvo que atender, vestir y todo lo demás, ¿verdad que sí? Y cuando te morís también, alguien te tiene que preparar porque no te vas a subir solo al cajón, ¿verdad? ¿O sí? Y alguien te tiene que enterrar. Entonces, ¿qué es lo que es el hombre? Y Dios se acuerda de nosotros. Porque tuve hambre y no me diste, y tuve sed y no me diste de beber. 43. Fui forastero y después el 44. Entonces también ellos le responderán diciendo, acá ya no le dice los benditos de mi Padre, no dice los justos, solamente dice malditos. Señor, ¿cuándo te vimos? Y le hacen toda esa pregunta, ¿verdad? Y él le responde en el 45. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. No por hacer esto, mi querido, usted se gana el cielo. Pero el que hace estas cosas es la característica de alguien nacido de Dios, genuinamente un verdadero hijo de Dios. Es algo que está en su ser. Y va aprendiendo porque va leyendo la Biblia. Y cuando lee que él tiene que darle de tomar al sediento y darle de comer al hambriento, ya lo hace. No espera, no tiene que estar explicándole 500,000 veces la enseñanza. Ya entiende que tiene que ser generoso. Ya entiende que tiene que traer su diezmo y ofrenda. Ya entiende que tiene que honrarle a sus padres. Ya entiende que tiene que decir la verdad. Nadie le fuerza a obedecer. Nace de él, porque él es generoso, porque él es bueno. Así como mi padre es generoso. ¿Cómo yo le voy a ganar en generosidad a Dios? ¿Usted piensa que le puede ganar? Imposible que le gane en generosidad a Dios. Lo que Él quiere cuando quiere te puede dar y te va a sorprender. Porque Él es generoso y Él quiere que usted y yo seamos así. En cuanto no lo hicisteis, hubo acciones, no hicieron nada de eso. Por eso son llamados malditos. Tremendo, ¿verdad? Y dice acá, 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Por qué yo hago? Porque soy un hijo de Dios verdadero, porque nací de nuevo y porque esa es mi característica. Por eso lo hago, porque ya soy un bendito. No porque me fuercen a hacer esto. No sé si me está entendiendo usted. Nadie te puede forzar. Si te fuerzan, hay un problema en vos.
Todo lo que Dios pide, si te están forzando, si te fuerza, hay un problema serio. Ahora, ¿cómo se soluciona? Me arrepiento y pido perdón y pido ayuda al Señor. Y ahí Dios acciona. Porque estoy reconociendo que eso que Dios pide así tiene que ser. Y desecho de mí el cuestionarle a Dios, el tratar de racionalizar del por qué mi idea es mejor que la de Dios. Desecho todo eso, acepto, le pido perdón y va a empezar a fluir. Después ya va a querer hacer, después ya te va a gustar. Porque no era el problema Dios, era el problema yo. ¿Me comprenden? Entonces, ahí uno ve, este es un verdadero hijo de Dios. No te va a estar en corrupción. No va a agarrar coima. No va a dar. Va a trabajar limpio, no va a trabajar en negro. ¿Me comprende? Porque Dios ve todo. Entonces, y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Vamos a Isaías 58. Y acá hay cosas tremendas en esta porción. Entonces, usted es generoso. Usted está lleno de amor. Saque lo que Dios, lo que es. No se guarde. Y si no lo hacía por ignorancia, hoy la verdad llega a tu vida y ya lo haces. No estés cuestionando, no estés postergando, porque hoy mismo te puede surgir ya una necesidad de alguien al salir de acá. ¿Y qué hace? Señor, espera nomás un rato. Hoy mismo al salir puede pasar. Y no solamente a vos, a mí también. ¿Me comprende? Porque es así. Miren lo que dice Isaías 58. Acá hay algo impresionante que va a complementar lo que leímos en Mateo 25. Va a complementar perfectamente y trae muchas verdades acá. Entonces, ¿qué pasa? Dice acá 58:1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Acá le va a anunciar Dios al pueblo el pecado. Le dice al profeta. Dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. O sea, ellos se acercan, quieren saber la verdad, sus caminos, como si fueran como gente que hubiese hecho justicia. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Se acercan a mí, pero realmente su conducta el día a día son malditos. Es como esa gente que anda detrás de los profetas. ¿Qué para Dios me va a decir? Pero se da la vuelta, es un grosero, un badulaque, no quiere agarrar su Biblia, no quiere orar, pero él quiere saber lo que Dios tiene para él. ¿Qué Dios tiene para mí? Un garrotazo le quiero decir. Ahí está, ¿usted quiere saber de Dios? Ahí está. Pero ese es mío, usted use su Biblia. Que buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios, le piden cosas a Dios, le oran a Dios, pero es un despelote su conducta. Lo que hacen el día a día es lamentable. Eso es lo que está diciendo. Por eso va a venir una profecía que Dios le va a decirle cuál es su rebeldía, cuál es su pecado. Que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. Verso 3. Y hace la pregunta: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Eso dice, le decía al pueblo a Dios. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio, decirle que está al lado, egoísta. Que se arreglen los otros. Si está pasando necesidad es su problema. A lo mejor está en pecado, es su problema. Que resuelvan.
¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros, ¿qué dice? Trabajadores, ¿verdad? Cuatro, he aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, el 5 ya, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable de Jehová? 6. No es más bien el ayuno que yo escogí, porque yo ayuno por los demás. Busco por los demás. Ahora dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Verso 7, este es fuerte. Hace Dios la pregunta, ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Verso 8. Porque el versículo anterior, el que hace esas cosas es bendito de mi Padre. ¿Y qué ocurre ahí? Esto me impacta, porque estas son enseñanzas que cuando yo leo y entiendo esto, ¡wow! No me conozco a mí, le conozco a Dios. Porque aquí me muestra quién es Él. Miren lo que dice, mi querido. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás. Imagínense, preste mucha atención, que Dios te diga, heme aquí. Si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. 10. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. 11. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Imagínate lo que dice acá. En las tinieblas nacerá tu luz. Proverbios 4:18. Proverbios 4:18. Si me ayudan en el teclado, presten mucha atención, no se distraigan. Mas la senda de los justos, el camino, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Empieza a amanecer y después el camino. ¿Y qué significa el camino? Tu caminar, tu conducta. Y tu buena conducta refleja de que estás conectado a Cristo, de que naciste de nuevo. Eso es lo que muestra. Le glorifica a Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El estar conectado con Él. El camino de los... el 18. De vuelta. Mas el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. Entonces ahora el mediodía, miren lo que es. La luz que hay ahora no era cuando
era las 6 de la mañana y va en aumento. Cerrá tus ojos. Padre, entendemos y sabemos, Padre, que no podemos salvarle a todo el mundo. Lo comprendemos. Pero te doy gracias por tu maravillosa palabra que me muestra y me enseña tu corazón. Porque ese es tu corazón. Y vos sos mi papá. Y si sos mi papá, yo tengo que seguir tu ejemplo. Yo tengo que hacer lo que vos hiciste. Porque tú dijiste, Señor Jesús, ve tú y haz lo mismo. Cubre al desnudo, dale de beber al sediento. Porque somos benditos tuyos. Y estas acciones no son gravosas. Nos deleitamos en ayudar a los demás. Nos gozamos cuando podemos dar y amarle al prójimo. Nos gozamos cuando te amamos, cuando te honramos, cuando te damos de nuestro tiempo, cuando en familia, en nuestros hogares te buscamos, te damos tu lugar, Señor. Cuando en familia nos preparamos cada domingo a venir aquí en tu casa, cuando hablamos de ti a otras personas que no te conocen, te bendecimos, Señor. Gracias porque el día a día vamos comprendiendo y entendiendo y conociéndote a ti, sabiendo quién eres, cómo ves, qué piensas. Y debemos ser imitadores de Jesús, porque nunca nadie le vio al Padre, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, Él le ha dado a conocer. Y todo lo que hiciste, Señor Jesús, en esta tierra y que está escrito en los evangelios, es el ejemplo que todos nosotros debemos de seguir. Si tú orabas, tenemos que orar. Si escudriñabas la palabra, tenemos que hacerlo. Si honraste a tus padres, nosotros también. Y tenemos que amarte a ti, mi Dios, por sobre todas las cosas. No puede haber en mi vida algo que ocupe el primer lugar, Señor. Tú tienes que ser lo primero en todo. Perdóname, Señor, si hay cosas en mi corazón que ocupan el primer lugar y que a la hora de decidir te voy a dejar en segundo plano. Perdóname, Señor. Perdóname si tengo cosas contra mi prójimo, si tengo algo en contra de mi hermano en la iglesia, sea lo que sea, perdóname. Renuncio. Si hay envidia, celo, ira, si hablé mal por alguien, perdóname, Señor. No lo vuelvo a hacer. Y Padre, gracias porque nuestra luz nacerá, porque tú nos enseñas. Y gracias por las multitudes de personas que se van a ir adhiriendo a esta casa. Multitud de familias enteras que vas a ir añadiendo a esta congregación. Y toda la honra, gloria y alabanza sean a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.